Las micobacterias van a responder a los fármacos antimicobacterianos. Comenzando por la Mycobacterium tuberculosis, vamos a tener dos grandes grupos, los de primera línea y los de segunda línea. Vamos a tener dos tipos de tuberculosis principalmente, la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria. En la tuberculosis primaria, lo habitual es que los bacilos se implanten en los espacios aéreos distales de la parte inferior del lóbulo superior o en la parte superior del lóbulo inferior, normalmente cerca de la pleura. Al producirse, va a aparecer una zona de inflamación blanco-grisácea, como se ve aquí en la imagen, entre 1 a 1.5 centímetros con consolidación, que se denomina foco de Ghon. Es esto que se ve aquí. En aproximadamente el 95% de los casos, el desarrollo de una respuesta inmunitaria celular basta para controlar la infección y, en consecuencia, el complejo de Ghon experimenta una fibrosis progresiva y que conduce a una calcificación que se detecta radiológicamente como el complejo de Ranke. En la tuberculosis secundaria, la lesión inicial suele ser un pequeño foco de consolidación de aproximadamente 2 centímetros en la pleura apical. La tuberculosis pulmonar progresiva aparece en individuos de edad avanzada o inmunodeprimidos, y la lesión apical se extiende hacia zonas continuas del pulmón y finalmente alcanza los bronquios y los vasos sanguíneos. Cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa y retornan a los pulmones, se puede producir una tuberculosis miliar pulmonar, como lo vemos en la imagen. Y aquí abajo es como se vería en una radiografía. La tuberculosis miliar sistémica se va a producir cuando las bacterias se diseminan a través del sistema arterial. Va a afectar a hígado, médula ósea, vaso, glándulas suprarrenales, meninges, riñones, trompas de falopio, epidídimo, etc. Cualquier órgano puede estar implicado. Por ejemplo, aquí vemos a una tuberculosis miliar en un vaso. También puede existir la tuberculosis aislada, y los órganos habitualmente afectados van a ser las meninges, donde se va a producir una meningitis tuberculosa, los riñones, que provoca una tuberculosis renal, las glándulas suprarrenales, que antiguamente era una de las causas importantes de enfermedad de Addison, en los huesos, osteomielitis, y en las trompas del falopio, salpingitis. Cuando las vértebras se ven afectadas, el trastorno se va a llamar enfermedad de Pott o mal de Pott. Histológicamente se verá de esta manera. Las zonas implicadas activamente se caracterizan por una reacción inflamatoria granulomatosa, como lo podemos ver aquí. En el centro va a estar formándose una necrosis gaseosa. Alrededor de eso, en el centro necrótico, van a haber macrófagos, los cuales algunos van a cambiar su morfología y se van a llamar células epiteloides. Otros se van a estar juntando y van a formar células gigantes de Langerhans. Alrededor de estos van a también estar linfocitos, y en el exterior se va a formar fibrosis. Iniciando con los de la primera línea, vamos a ver que encontramos 4: isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. La isoniazida es un profármaco que se activa mediante la catalasa peroxidasa micobacteriana, o CATG. La forma activa de la isoniazida va a formar un complejo covalente con dos proteínas, con la proteína transportadora de acilo y con la proteína sintetasa transportadora de betocetoacilo. Y esto va a bloquear la síntesis de ácido micólico. Los ácidos micólicos son componentes esenciales de las paredes celulares de micobacterias. Se absorbe bien con el estómago vacío. Las concentraciones máximas van a poder reducirse hasta en un 50% cuando se toman con una comida rica en grasas, por lo que hay que evitarlas. Va a difundir fácilmente en todos los fluidos corporales y tejidos, y va a inhibir al citocromo P450, lo que va a provocar aumento de concentraciones de varios medicamentos. Sin embargo, la isoniazida, cuando se usa en combinación con rifampicina, que es un potente inductor de estas enzimas,
Las concentraciones de estos medicamentos se reducen por lo general. Sus usos van a ser para el tratamiento o prevención de la tuberculosis. Y dentro de sus efectos adversos vamos a tener reacciones inmunológicas como erupciones cutáneas y también el lupus-like, que es el lupus eritematoso sistémico inducido por medicamentos. Otro efecto adverso va a ser la hepatitis inducida por isoniazida y va a ser mayor en individuos con dependencia de alcohol, posiblemente durante el embarazo y en el periodo posparto. Los incrementos menores de aminotransferasas hepáticas de hasta 3 a 4 veces lo normal no va a requerir el cese del medicamento y se va a estar observando en el 10 a 20% de los pacientes, y estos van a estar asintomáticos por lo general. Por el contrario, 1% de los pacientes va a presentar una hepatitis clínica sintomática que se manifiesta con pérdida del apetito, náuseas, vómito, ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho. Puede ser letal si no se suspende el medicamento de inmediato. Otro efecto adverso es que la isoniazida promueve la excreción de piridoxina o vitamina D6 y su deficiencia va a provocar neuropatía periférica. Esto va a ocurrir en el 10 al 20% de los pacientes y esta toxicidad se revierte muy fácil mediante la administración de piridoxina o vitamina B6. Esto va a ser más probable que ocurra en acetiladores lentos y en condiciones predisponentes como cuáles: desnutrición, alcoholismo, diabetes, SIDA y uremia. La toxicidad del sistema nervioso central es menos común e incluye pérdida de la memoria, psicosis, ataxia y convulsiones, pero también responden a la piridoxina o vitamina B6. Y otras van a ser la anemia por deficiencia de piridoxina, la tinnitus y malestar gastrointestinal. Hablando de rifampicina, esta se une a la subunidad beta de la ARN polimerasa dependiente de ADN bacteriano y por tanto inhibe la síntesis de ARN. Se distribuye ampliamente en fluidos corporales y los tejidos y es un inductor muy fuerte de las mayorías isoformas del citocromo P450, como las que tenemos aquí. Por ende, hay que tener cuidado en interacciones farmacológicas, ya que va a aumentar la eliminación de muchos otros fármacos, produciendo niveles séricos significativamente más bajos de esos fármacos. Dentro de sus usos, pues va a estar el tratamiento para la tuberculosis activa, en combinación con otros agentes para infecciones micobacterianas atípicas y la lepra, también para el tratamiento de meningococos y el tratamiento de infecciones estafilocócicas graves, como la osteomielitis, las infecciones protésicas de las articulaciones y la endocarditis con válvula protésica. En sus efectos adversos nos vamos a acordar del color naranja. ¿Por qué? Porque va a conferir una coloración naranja en la orina, sudor y lágrimas. Y ocasionalmente hay erupciones cutáneas, trombocitopenia, nefritis, ictericia colestásica y muy raro también hepatitis que causa proteinuria, y también puede causar un síndrome similar a la gripe. Hablando de tambutol, este va a inhibir a la arabinosil transferasa micobacteriana implicada en la reacción de polimerización del arabinoglucano, que aquí lo podemos ver, y este es un componente esencial de la pared celular micobacteriana. Se absorbe bien y se distribuye bien, no hay más que decir. El tratamiento se va a usar para la meningitis tuberculosa. También se usa en combinación con otros agentes para el tratamiento de infecciones micobacterianas no tuberculosas, como el complejo Mycobacterium avium, que se abrevia como MAC, o Mycobacterium kansasi. También se usa para eso. Y en sus efectos adversos, el más grave y más común es el que tiene que ver relacionado con la dosis, es la neuritis retrovulvar, que resulta en la pérdida de la agudeza visual y la ceguera a los colores rojo y verdes, y se puede evaluar con la prueba de Ishihara,
como la que tenemos aquí al lado. Y el etambutol va a estar contraindicado en niños demasiado pequeños, porque en niños demasiado pequeños no se va a permitir la evaluación de la agudeza visual y tampoco la discriminación de los colores rojos y verdes. Por ende, el etambutol está contraindicado en estos pacientes. Finalmente, la piracinamida, un pariente de la nicotina. Este se va a convertir en ácido piracinoico, la forma activa del fármaco. Esto quiere decir que la piracinamida es un profármaco que necesita ser activado mediante la piracinamidasa micobacteriana, que altera el metabolismo de la membrana celular micobacteriana y las funciones de transporte. Se distribuye ampliamente y es absorbido por los macrófagos y ejerce su actividad contra las micobacterias que van a residir en el ambiente ácido de los lisosomas. Los usos van a ser exclusivamente para el tratamiento de la tuberculosis y dentro de sus efectos adversos, estos van a ser gastrointestinales. Se va a presentar hepatotoxicidad del 1 al 5% de los pacientes, además de náuseas y vómitos. Otros efectos adversos van a ser la fiebre medicamentosa, la fotosensibilidad y la hiperuricemia. Posteriormente a haber explicado cada uno de los fármacos, ya podemos entender de mejor manera el tratamiento para la tuberculosis pulmonar, así como el tratamiento acortado estrictamente supervisado, el retratamiento primario y el tratamiento para la tuberculosis en el embarazo o lactancia, para la tuberculosis ósea y para la tuberculosis meningia y miliar. Hablando sobre los agentes de segunda línea, vamos a tener a la streptomicina y amicacina, ambos aminoglucósidos, por lo que también tenemos que tener cuidado con la ototoxicidad y nefrotoxicidad. Las fluoroquinolonas, que la ciprofloxacina, la levofloxacina, la gatifloxacina y la moxifloxacina van a inhibir a las cepas de Mycobacterium tuberculosis. Y tenemos por último a la linezolida, que también inhibe a las cepas de Mycobacterium tuberculosis. El problema es que causa supresión de la médula ósea y neuropatía periférica y óptica que tienden a ser irreversibles. Por ende, también con la linezolida se recomienda piridoxina suplementaria. Muchas infecciones por micobacterias son causadas por micobacterias no tuberculosas, anteriormente conocidas como micobacterias atípicas. Aquí encontramos a la Mycobacterium casei, que una combinación de 3 medicamentos, que es la isoniazida, rifampicina y etambutol, es el tratamiento convencional para la infección por este agente. En el complejo Mycobacterium avium o MAC, el tratamiento va a ser acitromicina o claritromicina más etambutol. Mycobacterium leprae provoca dos enfermedades sorprendentemente diferentes, denominadas lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. El que un individuo desarrolle la forma tuberculoide, que es la de la izquierda, o lepromatosa, que es la de la derecha, depende de la respuesta de sus linfocitos T colaboradores. En general, la lepra tuberculoide es la menos grave, mientras que la lepromatosa es la más grave. Los pacientes con lepra tuberculoide van a presentar una respuesta a Th1 con producción de interleucina 2 e interferón gamma, que al igual que en el caso de la Mycobacterium tuberculosis, la misión del interferón gamma es iniciar una respuesta eficaz de los macrófagos, por lo que la carga microbiana se va a mantener baja. Caso contrario, en la lepra lepromatosa, la respuesta Th1 es débil y en algunas ocasiones se observa un incremento relativo de la respuesta de los Th2. La consecuencia es una respuesta inmunitaria celular débil y la consiguiente incapacidad para controlar las bacterias. En el caso de lepra lepromatosa, va a responder a dapsona más rifampicina más clofazimina. Por el contrario, la lepra tuberculoide responderá solamente con dapsona y rifampicina.